Y hablando de Coqui, que adelantaba lo de los agrotóxicos del otro día, y hablando de movilizaciones, ¿no? Sí, esta semana, en realidad en estos días, se está desarrollando el movimiento nacional, el Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Una de las actividades que más llamó la atención o más interesantes dentro del propio Congreso fue el diálogo nacional por la reforma agraria. Que uno imagina el concepto de reforma agraria como un concepto que en algún momento se lo trató como pasado de moda, de la zurda, etcétera, etcétera. Bueno, no es tan así. Ese diálogo nacional incluye a la FAO, que es el organismo internacional de la ONU para la agricultura y la alimentación, que está cambiando su forma de ver o de analizar o de ver cómo resolver el problema del hambre en el mundo, e incluyó dentro de sus actividades para discutir cómo avanzar hacia la soberanía y la seguridad alimentaria a las organizaciones sociales de todo el mundo. Hasta hace unos años, la FAO, digamos, las organizaciones participaban a través de dos o tres ONG grandes, y solamente daban sus discursos al finalizar los encuentros de los Estados miembros, que se juntan una vez cada tanto, una vez al año en realidad, para discutir cómo acabar con el hambre. Ahora la FAO descubrió, o por lo menos analizó, que los modelos que había planteado hasta hace unos años, que eran básicamente vinculados hacia los agronegocios o hacia las grandes extensiones de tierra, no estaban funcionando. Hubo un representante de la FAO y hubo un representante del Estado Nacional, del Ministerio de Agricultura, que explicó cuáles son las políticas de Estado en torno a el desarrollo de la economía rural, en particular de lo vinculado a la agricultura familiar. En el debate se planteó básicamente que el modelo de las grandes extensiones de tierras que producen granos en forma para exportar commodities no resuelve los problemas de alimentación de todo el mundo. Se tiraron un montón de números en torno a cómo estos grandes modelos de extensiones de tierras con mucha máquina, mucho agrotóxico, no da de comer, sino que sirve para exportar, por ejemplo, a China y a India para darle de comer a los chanchos. Bueno, hay un informe de la CEPAL, a propósito del tema, que hoy reproduce Alfredo Zayat, y que toma la descomposición de la tasa de crecimiento del valor de las exportaciones en los 19 países de América Latina en la última década. Y el informe advierte que todos estos países, incluidos nosotros, no han conseguido avances significativos en la calidad de su inserción comercial internacional. Todo, en verdad, deriva de la expansión de los sectores asociados a los recursos naturales, impulsada principalmente por la demanda asiática. Pero todo el crecimiento de América Latina no ha contribuido suficientemente a la creación de nuevas capacidades tecnológicas en la región. Efectivamente, hemos crecido, pero la matriz siguen siendo la soja para los chanchos chinos. Claro, se producen, en el encuentro lo decían claramente, se producen muchísimas más calorías, pero eso no resuelve darle de comer a la gente. Escuchemos a Ángeles Trapazón, que es del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que profundiza un poquito más este tema. Está claro que los 2 o 3 lanzamientos que ha hecho en estas últimas 3 décadas ha errado en las opciones para superar el hambre en el mundo, ¿no? Opciones que fueron la Revolución Verde, ¿no? Una primera llamada de alerta en la década del 70, que se creía que con la Revolución Verde, las grandes máquinas, las grandes extensiones de cultivos cereales y ganadería con una metodología industrial, agroindustrial, lo superarían. En vez de superar el hambre, se aumentó a 600 millones los hambrientos en el mundo por ahí por los 80, principios de los 90. En los 90 empieza una sugerencia de las multinacionales, otra vez de nuevo en la FAO, de que la revolución transgénica produciría tanta cantidad de alimentos que en pocos años veríamos diezmado el hambre en el mundo. Consecuencia de esta segunda revolución, 1.020 millones de hambrientos. El modelo no sirvió, lo apoyó la FAO y el Estado miembro, y hoy día se agarran la cabeza porque se ha triplicado los hambrientos en el mundo. Mira Brasil lo que hizo con Lula da Silva. Hambre cero, y Brasil, que era un país de muchos hambrientos, de muchos pobres, muchos sin tierra,
tiene hoy día más de 8 millones de agricultores familiares y campesinos que por la fuerza han tomado tierra, como los movimientos de tierra, u otros que el Estado les ha reconocido, les ha entregado tierra, y que además el dinero, en vez de comprar bolsones de comida a las grandes multinacionales, la obligación de este dinero destinado a fame cero, a hambre cero, es comprarle a la agricultura familiar, a la agricultura campesina. Y se ha superado en un 70% los hambrientos en el Brasil, y además se ha multiplicado. Hoy día el 80% de la producción de alimentos está en manos de la agricultura campesina y familiar, aunque han adquirido el 20% de la tierra. Antes de hambre cero solamente tenían el 5% de la tierra de la agricultura familiar y campesina, hoy tienen el 20% y producen el 80% de la comida del Brasil. Cuando el latifundio tiene el 80% de la tierra, no produce ni siquiera el 20% para la población brasileña de 200 millones de habitantes. Entonces está claro que la agricultura familiar es mucho más eficaz, eficiente y potencialmente garantiza la alimentación de su pueblo. El testimonio de Ángel Estrapazón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Ahora, digo, iba a decir razonable, hacia el raciocinio productivo real, pensar en la agricultura familiar como nuevo paradigma a esta altura de la soberanía tecnológica. En el testimonio él lo desarrollaba. El modelo de Lula fue hacia eso. En Brasil, el plan de hambre cero obliga al Estado a comprarle a los pequeños campesinos que tienen el 20% de la tierra, pero producen el 80% de los alimentos que se consumen en Brasil. Es posible. Cuando se habla de reforma agraria se imagina uno la canción Al desalambrar, sí, digamos, ¿no? Pero el debate es un poco más profundo que eso. Una idea vale más que 1000 palabras. En Marca, las palabras, las voces, los sentidos, las ideas.